Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana, tanto a nivel nacional como internacional. Les recordamos a todos ustedes que este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, el canal VHTV de Cable Más, por Win y Conectados, y asimismo se reproduce también por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en esta oportunidad ustedes me ven solo porque tengo que lamentar la ausencia por razones de viaje y de fuerza mayor de nuestros dos comentaristas, Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaúnde, que lamentablemente no estarán por nosotros. Pero no hemos querido dejar pasar la oportunidad, por los sucesos ocurridos recientemente, de llevar adelante este programa, y entonces me voy a tomar la libertad de hacer el comentario correspondiente de dos asuntos que creo que merecen una opinión, un punto de vista, un comentario de lo que ha sucedido en el Perú y en el extranjero. En el Perú, sin duda, la noticia es que el Congreso de la República, de modo sorpresivo, es verdad, acaba de aprobar la primera parte del proceso para recuperar para el sistema parlamentario peruano el Senado de la República. Esta es una buena noticia, sin duda alguna, porque independientemente de la opinión que podamos tener de este Congreso, y estoy convencido que para muchos de ustedes esto es una opinión negativa, mala, el hecho cierto es que la adopción de esta voluntad de restaurar el Senado de la República es una medida que va a tender a fortalecer el régimen republicano en el Perú, el sistema constitucional y la democracia. Porque el parlamentarismo, reducido a una sola cámara, lleva a la comisión de algunas arbitrariedades y muchas deficiencias en la adopción de decisiones. La doble cámara es un mecanismo de control al interior del sistema parlamentario. Los parlamentarios, divididos en dos cámaras de distinta procedencia y con funciones también diferentes, cumplen el papel de controlarse mutuamente. Y esto redunda en beneficio de la producción legislativa, de las tareas de fiscalización y los nombramientos que por mandato de la Constitución le toca hacer al Congreso de la República. Solo que en esta oportunidad estas funciones se van a repartir equitativamente entre las dos cámaras bajo un sistema de control mutuo que yo creo que va a reforzar sin duda las bondades de la República en el Perú. Y esto porque desde que la República se inauguró hace ya casi 200 años, el régimen parlamentario, que es una de las características de una república democrática, siempre estuvo dividido en dos cámaras. La existencia de una Cámara de Diputados y un Senado. Esta fue la tradición que se cortó abruptamente con el golpe de Estado del 5 de abril del año 1992 del pasado siglo y se plasmó, de modo a nuestro juicio profundamente equivocado, en la Constitución vigente de 1993. Si alguno tiene dudas al respecto, yo quisiera reflexionar con ustedes, amigos, sobre si en estos 30 años el parlamentarismo, el Congreso de la República, a pesar de su importancia, ha tenido el brillo, la importancia que tuvo en otras épocas. Creo que la respuesta es negativa. Los congresos unicamerales han venido de mal en peor. Y esto entonces ha redundado en la calidad negativa o baja de nuestra democracia. Esto hay que decirlo sin tapujo alguno, porque restar la representación, mermar el número de representantes, no solo afecta a la ecuación entre población y sus voceros, sus delegados, sus representantes, sino que además no permite
una circulación que permita que los mejores dirigentes y expresiones de la política y la sociedad peruana puedan tener un sitio en el régimen parlamentario peruano y a partir de ahí desarrollar esa labor de control, de fiscalización, de representación y por supuesto también la producción legislativa. Estos 30 años entonces no abonan a favor de un parlamentarismo superior si lo comparamos con los 170 años en los cuales nuestro sistema parlamentario fue bicameral. Y repito, el objeto principal es garantizar que la experiencia y la producción de leyes, que es la tarea que tiene el Parlamento por excelencia, ella es la expresión superior del poder legislativo, tenga una calidad a partir de una revisión entre las cámaras que conforman el régimen parlamentario. En un régimen unicameral esto no se produce. Y podría darse la situación como pasó efectivamente en muchos momentos, en que los peruanos nos íbamos a acostar en la noche bajo ciertas reglas de juego expresadas en leyes y nos despertábamos muy temprano al día siguiente con un cambio radical de las normas sobre una determinada materia. Y no había entonces la posibilidad del debate, de la reflexión. Yo quiero traer a colación un hecho muy importante, y este es que cuando en el primer gobierno de Alan García, impulsado por una actitud proestatista, se pretendió eliminar el sistema bancario independiente y pasar a que las instituciones bancarias pasaran a depender del Estado, este proyecto de estatización se aprobó de inmediato, con entusiasmo incluso, en la Cámara de Diputados, pero en el Senado, a pesar de la mayoría aprista que había en esa Cámara en ese momento, parlamentarios de la talla de Luis Alberto Sánchez, de Carlos Malpica, parlamentarios, en fin, con un Ramiro Prialé, de los que me vienen a la memoria en este momento, ¿no? Mario Polar, quizás, ¿no? Detuvieron este impulso, revisaron la norma y eso entonces impidió que se perpetuara, que se cometiera una estatización que de haberse dado hubiera agravado severamente las finanzas públicas y con ello el propio desarrollo y la economía nacional. La doble cámara cumplió su objetivo, incluso más allá de la estructuración partidaria. Por otro lado, hay que decir que el parlamentarismo en el Perú ha sido siempre bicameral. Y esa tradición no tiene por qué haber sido abrogada. Y lo fue bajo un régimen autoritario. El que dio el golpe de Estado el año 92 y plasmó una determinada correlación de fuerzas circunstanciales en la Constitución del año 93. Es tiempo entonces, 30 años, creo que es una experiencia más que suficiente para retornar a las fuentes, a las mejores tradiciones y recuperar el Senado de la República, donde sin duda estarán los representantes políticos, los voceros sociales, los agentes más importantes y de mayor peso político de la sociedad en función de la capacidad de legislar y de controlar los actos del gobierno. Este es un asunto bueno, este es un asunto positivo y yo saludo, repito, más allá de la opinión que podamos tener sobre el Parlamento Nacional, esta importantísima decisión que esperamos que en la próxima legislatura, a la hora de votar, porque se trata de una reforma constitucional que requiere primero una calificación, un quórum agravado de 2/3 del número de representantes y en segundo lugar una doble votación en 2 legislaturas sucesivas
podamos por fin restaurar aquellas tradiciones positivas que se han probado en la práctica, que nos hacían que nosotros pudiéramos sentirnos orgullosos de algunos parlamentarios. Y aquí traigo a la memoria a Luis Alberto Sánchez, a Mario Polar, a Carlos Malpica, a Jorge del Prado, para mostrar un radio que va de la izquierda a la derecha. Gente de calidad, comprometidas, verdaderos patriotas, cosa que lamentablemente no ha sido la regla general en estos 30 años de régimen unicameral. El parlamentarismo se ha ido por los suelos, ahí están las encuestas para demostrarlos, y eso entonces creo que podría darnos esperanzas de una recuperación que todos tenemos que saludar. El segundo tema que queremos tratar tiene que ver con los aspectos internacionales. La vida de los pueblos hoy en un marco de un mundo globalizado no puede entenderse al margen de lo que sucede en otros lugares. Y hoy la coyuntura mundial está que arde, primero por la persistencia de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que no tiene cuándo acabar, el conflicto que se ha desatado entre Israel y Hamas, que golpea fundamentalmente a la población palestina, un pueblo que ha sido desposeído de su identidad nacional, de su estado, de sus formas de vida, y que espera una redención que la condena al terrorismo de Hamas, enérgica, no puede olvidar este aspecto humanitario y de justicia internacional. Y por cierto, en el mundo internacional va a tener una gran repercusión el resultado de las elecciones de este domingo que viene en la hermana República Argentina. Pero yo quería tocar un aspecto que he considerado que sí tiene una trascendencia importante, que es la sesión de investidura que se ha dado en el Reino de España, que tiene un sistema parlamentarista, donde el gobierno nace del Parlamento, donde el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, que perdió las elecciones de hace un mes, del mes de julio, no alcanzó la primera mayoría, quedó en segundo lugar después del Partido Popular, que obtuvo la ventaja. Sin embargo, a partir de alianzas con pequeños partidos, casi todos de ultraizquierda, y sobre todo con un partido separatista que tiene a sus dirigentes proscritos en el exterior, porque el año 2017 llevaron adelante una sonada para partir España y iniciar un proceso independentista, separatista. Y eso, evidentemente, como en cualquier otro país, quien intente fragmentar la unidad de un territorio, de un Estado, es delito de rebelión, es sedición, en fin, y eso entonces es penado por los tribunales. Bueno, resulta que el partido Junts por Catalunya, Juntos por Catalunya, tiene un número de representantes, 7, que le permite al gobierno de Sánchez, al señor Sánchez, a pesar que su partido, el Partido Socialista Obrero Español, quedó en segundo lugar, alzarse con la investidura y ser presidente de gobierno por 4 años más. Lo importante de todo esto es que se produce en medio de una enorme polarización de lo que nosotros hemos llamado a veces la madre patria, y eso tiene repercusiones acá. Esta polarización, algunos consideran que no se ha dado desde los tiempos previos a la guerra civil, que produjo más de 1 millón de muertos entre 1936 y 1939. De repente se exagera, pero lo que sí es evidente es que la tensión en las calles. Hace ya 14 días que los opuestos al gobierno de Sánchez y sobre todo a una ley de amnistía por la cual se pretende perdonar los delitos cometidos por los independentistas y además, en segundo lugar,
permitirles más adelante un referéndum para resolver el tema de la separación o no, y un régimen económico que no signifique transferir recursos que se generan en Cataluña, que es una región rica, al resto de España, rompiendo la unidad económica del Estado, evidentemente es un juego más que peligroso porque puede traer una crisis de enormes consecuencias, la descomposición y la ruptura de España. Es verdad que en España ha habido conjunto de nacionalidades, de enfrentamientos, es una historia larga, pero en el régimen democrático y constitucional ha sabido combinar y ha establecido un régimen de comunidades autónomas, un Estado autonómico, que es una versión atenuada de un Estado federal que permite las expresiones culturales y políticas de las distintas regiones y nacionalidades que puedan existir en la provincia. Pero este pacto se rompe. Este pacto fue consagrado por la Constitución de 1978, que durante todo este tiempo, más de 40 años, ha marcado un derrotero importantísimo para España, permitiéndole que alcance un sitial económico preponderante, ser una potencia dentro de la Unión Europea y una democracia ejemplar. Pero todo esto se ha puesto en peligro por la angurria de Pedro Sánchez y su partido, el Partido Socialista Obrero Español, que dejando de lado su vocación libertaria y democrática, hace una alianza con grupos cuya razón de ser es la hostilidad, el antagonismo a España. Juntarse para desarrollar un proyecto nacional con grupos que quieren escindir el territorio español, que no creen en España, sino creen en Cataluña, al cual quieren darle una configuración de un Estado en el concierto internacional, y esto podría alentar inclusive reivindicaciones similares en el País Vasco, es una amenaza gravísima para la existencia de España como el Estado que conocemos hasta la fecha. Y en consecuencia, nos llama la atención que los intereses de grupo de perpetuarse en el poder de las izquierdas no tengan ningún empacho en juntarse con grupos que están poniendo en juego la propia unidad de la patria española. Y esto es entonces lo que está tensando al máximo las fuerzas en dicho país y que generan, según dicen muchos observadores, muchos analistas y periodistas, un futuro absolutamente incierto. La cohesión que se logró, el pacto social a la caída del franquismo y la recuperación de una monarquía constitucional con el rey Juan Carlos, está en peligro y podríamos ir a un enfrentamiento cuyas consecuencias pueden ser nefastas. No es lo que queremos porque esto va a tener implicancias sin duda en nosotros y en el mundo y en Europa, pero es lo que está pasando. Se está jugando al borde del abismo, en el filo de la navaja, y esto evidentemente es sumamente peligroso. Se están despertando los mantras, los recuerdos, los peores momentos de ese enfrentamiento fratricida que causó, como dije ya, 1 millón de muertos entre ambos bandos. España habría logrado reconciliarse con la Constitución de 1978 y había emprendido una marcha de afirmación democrática y de progreso económico, inclusive dentro de un régimen de autonomías para las diferentes regiones y nacionalidades existentes. Pero pretender que eso no es suficiente y las banderas independentistas y separatistas que hay en Cataluña y en otras partes de la península es una apuesta para que esta comunidad, este Estado, se fragmente en 1000 pedazos. Eso es lo que puede pasar y creo yo que
el curso de los acontecimientos en España, al otro lado del Atlántico, debe servirnos de lecciones, porque las izquierdas están reviviendo viejos programas nacionalistas para generar nuevas contradicciones. Tenemos aquí un esbozo, un experimento todavía inicial, pero no por ello menos peligroso. Lo que está acaeciendo en Puno bajo el influjo de la Bolivia de Evo Morales, que sobre pretexto de reivindicar nacionalidades aymaras o quechuas, grupos originarios, se pretende quebrar la tradición republicana y la construcción de una patria peruana. La experiencia de España que nos sirva de lección a los patriotas, a los demócratas, a quienes creemos en el régimen republicano y en el sistema constitucional para no permitir que estas escisiones, estas ideologías perversas puedan tener algún tipo de propósito y echar raíces en nuestro Perú. Depende de nosotros y por lo tanto hay que mirar al otro lado para impedir que tal cosa se reproduzca en nuestro medio. Estimados amigos, hemos llegado pues al final de nuestro programa. El tiempo, como siempre, aunque esté solo yo, es tirano y hay que cumplirlo. Y entonces yo quiero agradecerles a todos ustedes la sintonía, el seguimiento, nuestro más sincero reconocimiento por esta adhesión a este programa, Plataforma Democrática, y nos despedimos hasta la próxima semana, esperando ya contar con nuestros amigos Juan Cheput y Víctor Andrés García Belaúnde. Hasta la próxima semana.